Él me preguntó el tiempo y yo le dije, tú puedes estar predicando 1 hora, nosotros a la media hora nos vamos. No, pero estamos seguros de que Dios tiene una palabra para la iglesia a través de Jonathan. Amén. Gracias. Primeramente le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Me escuchan? Le doy gracias por el pastor Ariel y su esposa por la invitación. De verdad digo que estoy un poco nervioso, pero hay algo que hacer y la responsabilidad no tiene en cuenta mis sentimientos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, tu misericordia, tu palabra, tu espíritu. Te damos gracias porque tú no nos has dejado y estás con nosotros. Amén. Te damos gracias y sabemos que serás glorificado porque vamos a estar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos en el libro de 1 de Pedro capítulo 13, versículos 13 al 16. Si quieren, en cuanto están abriendo sus Biblias ahí, un poco de contexto del libro de 1 de Pedro. Pedro está escribiendo esta carta en el contexto de la persecución de la iglesia. En el versículo 1 vemos que Pedro está diciendo que es la carta a los expatriados, a la dispersión, los que fueron por 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro está escribiendo a los expatriados, de la dispersión, aquellos que por la persecución fueron dispersados en diferentes partes del mundo antiguo, como vemos en el versículo 1, el capítulo 1 dice, en Poncio, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, todos estos cristianos fueron esparcidos por la persecución. Entonces vamos a estar no sé si tienen sus Biblias abiertas, en el versículo 13 al 16, pero para darles un poquito de contexto estaremos leamos en el versículo 10 al 16. Así dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros y creyeron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro en el versículo 10 y el 12 está hablando a sus lectores de la salvación. Él está hablando de este don que nos ha sido dado por Dios, y él dice que hay 4 grupos de seres o de personas que han hablado de esta salvación. Vemos en el versículo 10 que dice que son los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros. Eso es uno. Los profetas profetizaban estas cosas por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Después vemos al final del versículo 12 que es por medio de los apóstoles que vemos así que dicen que fueron anunciadas estas cosas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y la cuarta es los ángeles que anhelan ver en estas cosas. El tema de estos 4 grupos de personas o seres es la salvación. Y así comienza
Pedro en el versículo 13 diciendo, por tanto, continuando su argumento, él dice, ya que ustedes han recibido esta salvación tan grande, este don de Dios, este regalo que os ha sido dado, hagan esto. Y Pedro nos comienza diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos es una expresión hebrea que significaba cuando las personas tenían las túnicas que eran largas y llegaban al piso, ellos se doblaban las túnicas y se lo metían en el cinto para dejar que ellos pudieran correr o trabajar. Era el dicho, prepárense para la obra que tienen adelante. Es como decir, súbanse las mangas para trabajar. Pedro dice, sed sobrios. Esto es, repitiendo lo que dijo anteriormente, es piensen claramente, pongan su mente preparadas para el trabajo que está delante de ustedes. Y es tener una mente sobria, es en el final de las cosas, tener una mente que está enfocada en las cosas celestiales. Versículo 13, continuamos y dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Todo esto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, de ser sobrios, es al fin de poner nuestra esperanza completamente en la gracia que nos será traída en la revelación de Jesucristo. Y ese punto muy rápidamente, lo que es, tenemos que entender que la única razón por qué somos participantes de una gracia venidera es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros ahora. Entonces, versículo 14, Pedro escribe, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro dice, todos nosotros todos somos hijos de Dios, entonces seamos obedientes. Les dice, demuestren la realidad del cambio que ha ocurrido en su corazón por medio de sus acciones. Martín Lutero dice algo muy interesante, que es como una ecuación de matemática, que dice, Cristo en nosotros es igual a la justificación. Nosotros en Cristo es igual a la santificación. Entonces nosotros debemos demostrar la realidad de nuestra justificación por medio de nuestra santificación. Y es lo que Santiago escribe en su carta diciendo a sus lectores, dices que tienes fe, demuéstrala por tus obras. No es que las obras nos salvan, sino que el fruto de nuestra salvación es las obras. Y Pedro nos dice, sean hijos obedientes, pero ¿qué es lo que debemos obedecer? Pedro dice, continúa en el versículo 14 y el 15 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro aquí dice y declara la doctrina de la santificación, que es el tema de hoy. Él dice dos cosas de la santificación. Primero la definición negativa, él dice no hagan esto, y después la definición positiva, hagan esto. Pero nos dice no os conforméis a las pasiones de vuestra antigua ignorancia. Pedro llama a sus lectores, abandonen su manera vieja de vivir, ya no son así. Ya no tienen nada que ver con el pecado, ahora son cristianos, ahora son hijos de Dios e hijos obedientes. Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, leemos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo lo mismo lo que Pedro está diciendo. No sean conformados a este siglo. Pedro dice, no sean conformados a vuestras ignorancias, a vuestros deseos de vuestra ignorancia antiguamente.
Pablo nos manda, no piensen como el mundo, no hagan como el mundo, no hablen como el mundo. Ahora son hijos e hijos obedientes. En esta definición negativa de la santificación, entendemos que esto es abstenernos del pecado, dejar de hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. Antes de ser salvos no conocíamos a Dios, éramos ignorantes y en nuestra ignorancia éramos apasionados en nuestra rebelión contra Él. No teníamos comunión con su Espíritu, no teníamos el conocimiento de su palabra, no sabíamos nada de Él, pero ahora hay un cambio en nuestras vidas, hay una regeneración. Ahora somos vivos cuando antes éramos muertos en nuestros pecados y delitos. Y ahora somos hijos. La ira de Dios estaba sobre nosotros, ignorábamos sus mandamientos, pero ahora Pedro nos manda, como hijos obedientes, no seamos conformados a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Amén. Esta es la definición negativa de la santificación. Y es decir, no hagan esto. Otra cosa de este mismo punto, es la manera de abstenerse del pecado, la manera de matar el pecado o mortificar el pecado es por medio del Evangelio. Y vamos a hablar más de esto después. Pero así es lo que Pedro nos dice. Segunda parte, en el versículo 15, lo que leemos es: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro escribe la definición positiva: sean esto. Negativa: no hagan esto, absténganse del pecado, no seáis conformados a su ignorancia, a los deseos de su ignorancia. Pero ahora positivo es: hagan esto, sean santos como aquel que os llamó es santo. Amén. Y esta es otra definición de la santificación: ser santo, reflejar la santidad de Dios. Nosotros estamos hablando de la santidad, pero ¿qué es? Algo que es santo es algo que ha sido consagrado, algo que ha sido separado por un propósito, para un propósito específico. Y en el texto bíblico, algo que es santo es algo que es separado para la adoración de Dios. Vemos en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Éxodo, cuando Dios mandó cómo debía ser el tabernáculo, habían ciertos instrumentos en el tabernáculo que eran santos. No se podían usar para ningún otro propósito, sino era para el propósito de glorificar a Dios. Amén. Entonces, de esta manera, nosotros ya somos santos como cristianos, ya somos separados del mundo en un sentido. Ya hemos sido resucitados, nuestros corazones muertos ya han sido, ya tenemos el conocimiento de la verdad. Esto es la justificación. Como dice en este mismo libro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ya somos de esta manera santos, pero en la doctrina de la santificación crecemos en conformidad a la imagen de Cristo. Hemos sido consagrados, separados, hemos sido justificados, como dice en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora que somos justificados, ahora que somos separados, somos llamados a vivir de una manera diferente, radicalmente diferente. No es solo en unos pecados pequeños, no es solo en unas cosas que nosotros pensamos que nadie nos ve, sino es en todo. No es en ciertos aspectos de nuestra vida, pero somos llamados a ser santos en toda nuestra conducta. Y quería hablar de 4 puntos en este sermón. Una que ya hablamos es: ¿qué es la santificación? Positiva y negativa la definición. ¿Cómo hemos
de ser santificados, el segundo punto, ¿a qué fin o con qué fin hemos de ser santificados? Y el cuarto, las aplicaciones del texto y de la doctrina que hemos estado hablando. El segundo punto de cómo hemos de ser santificados por medio del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que es claramente marcado como el que santifica en el plan redentor. Vemos, por ejemplo, que el Padre es el que elige ciertos individuos para la salvación, Juan 6:44. Es el Hijo que muere en la cruz, adquiriendo la salvación por su pueblo, y es el Espíritu Santo que aplica la redención a los elegidos, y es el Espíritu Santo que regenera, y no solo regenera, pero nos santifica. Si ustedes estamos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos elegidos y somos santificados para el propósito de que seamos obedientes a Jesús. El Espíritu Santo es el que nos santifica, y nos santifica por los medios de llevándonos a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestros corazones. Si ustedes van conmigo a Juan 16, 14, dice Jesús que, en el contexto del capítulo 14 al 16, dice Jesús que Él no nos dejará solos, no nos dejará como órfanos, sino que Él mandará el Consolador. Y en el capítulo 16, versículo 14, leemos que el Espíritu Santo, Él me glorificará. Él glorificará al Hijo, a Jesús, en nuestros corazones, y Él nos trae a la cruz. Y esto es lo que hablamos anteriormente del Evangelio. Es por medio del Evangelio que somos santificados. A veces pensamos equivocadamente que el Evangelio es solamente para los incrédulos, pero el Evangelio es de valor infinito para los creyentes cuando entendemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo no nos ha dejado solo, que no merecíamos su misericordia, merecíamos la justicia de Dios, merecíamos el infierno, pero es el Espíritu Santo que nos recuerda de eso y nos trae a la cruz. En términos prácticos, nunca se logrará ningún progreso en la santificación si no confiamos completamente en la obra de Cristo a nuestro favor. Y esto es solo una reafirmación de lo que dije anteriormente. Un contemporáneo de la época de Charles Spurgeon, un pastor, se llama J.C. Ryle, escribe en su libro Santidad. Él escribe: ¿quieres ser santo? Entonces Cristo es el maná que debes comer diariamente, como Israel en el desierto de la antigüedad. ¿Quieres ser santo? Entonces Cristo debe ser la roca del cual debes beber diariamente el agua viva. ¿Quieres ser santo? Entonces esteamos siempre mirando a Jesús, mirando a su cruz y aprendiendo nuevos motivos para caminar más cerca de Dios. Mirándolo a Él llegaremos a ser como Él. Mirándolo, nuestros rostros brillarán sin nosotros darnos cuenta. Mirándote menos a ti y más a Cristo, encontrarás que el pecado que te asedia caerá y te dejará, y tus ojos serán iluminados más y más cada día. Este es el acto de mirar a Cristo con fe. Este acto de mirar a Cristo con fe nos hará más santos, nos conformará a su imagen. Y solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Y uno de los aspectos más importantes de la santificación es crecer en la conformidad a Cristo. Por medio del Espíritu Santo crecemos en ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Cristo fue amable, Cristo fue sin pecado, Cristo fue amoroso. Podemos dar una lista infinita de las calidades buenas de Jesús. No tiene
malas. Pero Jesús es todas estas cosas y nosotros somos llamados a ser como Él, a crecer en conformidad a Él. Otra manera que el Espíritu Santo nos santifica es que nos trae a memoria las cosas dichas por Dios. Si todavía tienen sus Biblias abiertas, en Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la obra del Espíritu Santo no solamente traernos, apuntarnos a Cristo, pero también recordarnos lo que Cristo ha dicho, lo que Dios ha revelado en su palabra. La santificación debe hacerse en el poder del Espíritu Santo, mirando a Cristo y mirando a su palabra. ¿Quieres ser santo? No hay ninguna manera si ignoramos lo que Dios ha revelado. Tenemos que estar constantemente en la palabra. Dios ha hablado y nosotros, como hijos obedientes, como dice, volviendo a 1 Pedro, como hijos obedientes debemos escuchar y obedecer a nuestro Padre. Y para obedecer hay que saber lo que Dios ha revelado. Otra manera que el Espíritu Santo nos santifica es en la definición, como leímos en 1 Pedro, la definición negativa: matando el pecado o no haciendo el pecado, absteniendo del pecado o mortificando el pecado. El Espíritu Santo nos lleva al Evangelio y lo que esto provoca en nuestra vida es la mortificación de nuestro pecado. John Owen, un puritano, en su libro muy útil titulado La mortificación del pecado, escribe: trae tu pecado al Evangelio, carga tu mente con tales pensamientos. Y John Owen comienza diciendo: ¿qué he hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he despreciado y pisoteado? ¿Es este el retorno que hago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu por su gracia? Pago así al Señor, porque he contaminado el corazón que Cristo murió para lavar y el Espíritu escogió para morar. ¿Qué le diré al amado Señor Jesús? ¿Cómo voy a levantar la cabeza con algún atrevimiento delante de Él? Considero la comunión con Él de tan poco valor que por causa de esta vil impureza abandono una salvación tan grande. ¿Qué le diré al Señor? El amor, la misericordia, la gracia, la bondad, la paz, la alegría, el consuelo, los he despreciado a todos y todo he tenido como una cosa de nada para albergar una lujuria en mi corazón. He obtenido una visión del rostro paternal de Dios para provocarlo a su cara. Se lavó mi alma para que se pudiera hacer lugar para nuevas impurezas. Entristeceré diariamente el Espíritu por cual soy sellado al día de la redención. Y John Owen escribe que si alguien puede estar firme en sus pecados con tales pensamientos, entonces está en una situación muy peligrosa. Es por medio del poder del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, que nos recuerda lo que Cristo ha dicho, lo que Dios ha revelado en su palabra, y es por medio del poder del Espíritu Santo que mortificamos o matamos nuestro pecado. Solo con una relación apropiada con Dios uno será santo. El tercer punto del sermón es: ¿con qué fin seremos santos? ¿A qué fin? Uno de los efectos de la santificación verdadera del corazón de los creyentes es que por nuestra buena conducta llevamos a otros a glorificar a Dios. Volvemos a 1 Pedro, y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro a sus lectores le dice
ustedes, como extranjeros y peregrinos, ustedes no son de este mundo, ya no tienen nada que ver con la cultura, con los pensamientos, con los deseos de este mundo. Ustedes deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, y nosotros todos debemos mantenernos nuestra buena conducta, nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Lo que Pedro está diciendo aquí es, ya no tienen nada que ver con el mundo, y cuando son santificados, cuando demuestran el fruto de vuestra justificación, los gentiles, los incrédulos, ellos mirarán tu santificación, ellos mirarán tus buenas obras, y por medio de tu conformidad a Cristo, ellos glorificarán a Dios. Y esto tiene que ver con lo que leímos, vamos a Daniel, capítulo 6, versículo 4, y vamos a ver a dónde esta enseñanza es vista. Daniel está sirviendo debajo del rey Darío, y él, por su buena conducta, ha sido elevado a una posición de autoridad que los otros gobernadores y los otros sátrapas no tenían. Y leemos en el versículo 4 del capítulo 6 de Daniel: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podrían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Los sátrapas, los gobernadores, los gentiles, los incrédulos buscaban ocasión para acusar a Daniel. No dice que ellos buscaron por un tiempo, por 5 minutos, para ver si Daniel fallaba en alguna cosa. Ellos estaban buscando una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Daniel estaba en su trabajo, él estaba en una posición de autoridad. Dice, si continuamos leyendo, él iba a ser segundo al rey, pero por causa del celo, por causa del pecado, estos gobernadores buscaban constantemente a ver en qué fallaba Daniel, cuál pecado, cuál vicio, cuál falta podemos encontrar para decir él no es adecuado para esta posición. Su creencia, lo que él dice, ellos querían buscar si lo que él decía macheaba con lo que él hacía. Y entonces leemos en el final del versículo 4: y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Los gobernadores, los sátrapas, buscaron en Daniel un pecado y se quedaron con nada, porque Daniel estaba siendo santificado y estaba creciendo en conformidad a Cristo. Y eso es lo que nos manda. Volvamos a 1 Pedro, hoy estamos aquí ya, la Biblia. Volvamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Pedro nos manda: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él no dice que ustedes sean santos, que demuestren vuestra santificación en el contexto solamente del hogar, solamente en la iglesia, solamente en una obra ministerial. Pero Pedro nos manda: sean santos en toda vuestra manera de vivir, como Daniel. Y continuamos leyendo en la historia de Daniel. ¿Qué usaron los sátrapas y los gobernadores para acusar a Daniel y decir que él era inadecuado para la posición de autoridad? No fue su oración, no fue su conformidad a la ley de Dios. No pudieron usar nada malo, entonces vieron: ¿qué está haciendo bien Daniel? Vamos a acusarlo usando eso. Continuamos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, y dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Pedro aquí está aludiendo a Levíticos 11, 44 y 45, a donde Dios, a través de Moisés, está mandando al pueblo de Israel que se abstengan de comidas y de animales inmundos. Y lo que Dios está queriendo hacer es separar por completo el pueblo de Israel de los otros pueblos alrededor. Y entonces Pedro usa este versículo, Levítico 11:44, para decir, como el pueblo de Israel era una nación santa, ustedes también necesitan ser santos. Aunque Pedro cita del capítulo 11 del libro de Levíticos, está citando del contexto más grande del libro en el libro de Levítico, lo que se llama el Código de la Santidad o la Ley de Santidad, que es una porción del libro de Levítico, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, hagan esto y esto, todo para el fin que sean completamente separados, consagrados para mí, que sean completamente diferentes de las naciones a su alrededor. Y entonces el pueblo de Israel era un pueblo santo, un pueblo escogido de Dios, y esto es como Pedro en su carta nos describe a nosotros. Si vemos en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Al fin o para el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Había un paralelo entre el pueblo de Israel, nación santa, y ahora nosotros como la iglesia debemos ser santos, separados, consagrados. El cuarto punto, casi estamos terminando, es las aplicaciones prácticas de la doctrina y el texto que leímos. Cada vez que damos cualquier consejo acerca de la santificación, acerca de la conformidad a Cristo, tenemos que tener cuidado, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que en medios carnales en vez de usar medios espirituales. Vemos, por ejemplo, los católicos que practican autoflagelación, que se hacen un montón de cosas y están tratando de llegar a un fin espiritual por medio de medios carnales, y no se puede. Se tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo. Entonces, con esta introducción, el primer punto, consejo práctico de la santificación, es debemos estar constantemente en la palabra. Cristo en Juan 17:17, Él ora al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos estar siempre en la palabra de Dios si deseamos ser como Dios. Ser santo como Él es santo. El segundo consejo es que no debemos buscar al león en el arbusto. Yo pienso que Charles Spurgeon da este ejemplo, que imagínate que tú tienes un león persiguiéndote y tú estás armado. Tú tienes que encontrar un lugar seguro y ahí mirar cuidadosamente a dónde está el león. Pero es el colmo de la absurdidad buscar el león y meter tu cabeza primero en un arbusto diciendo, ¿a dónde está el león? ¿A dónde está el león? No podemos estar diciendo, ¿a dónde está el diablo? Para demostrar qué fuerte yo soy, para vencer la tentación. No es así, sino que debemos estar mirando a Cristo y estar cerca de la cruz, cerca de Cristo. Estar siempre diciendo, ¿cómo puedo honrar a Cristo? No diciendo, ¿a dónde está el diablo? Para vencerlo. El tercer punto es, debemos crear buenos hábitos. Debemos estar siempre teniendo comunión con Dios. Debemos estar orando continuamente, creciendo nuestra relación con Dios, dependiendo de Dios en nuestra oración,
Y debemos estar continuamente leyendo su palabra. Debemos tener comunión con nuestros hermanos cristianos. Somos mandados a ayudarnos, a apoyarnos unos a otros, como nosotros apoyamos a otros, otros nos apoyan a nosotros, y juntos crecemos en la conformidad a Cristo. Tercero, debemos estar sirviendo al Señor. ¿Qué ha ordenado Dios? Entonces eso debemos hacer. Dice Pedro, hijos obedientes. Hemos estado hablando de la santificación, de matar el pecado, de crecer en la conformidad a Cristo, pero tenemos que entender que esto nunca se hará si no somos cristianos, si no somos hijos de Dios. Nunca seremos como Dios. Cualquier persona puede tratar de hacer cualquier cosa para tratar de parar de pecar, de hacer esto y lo otro, pero no va a pasar nada si no es cristiano. Y si hay alguien que no se ha arrepentido, que no ha creído en Jesús, entendamos todos, y eso es tan importante, que todos hemos roto la ley de Dios, todos merecemos la justicia de Dios, todos merecemos el castigo de Dios. Hemos ignorado sus mandamientos, hemos roto sus leyes, merecemos que Dios nos mande al infierno. Mas hay una palabra muy linda en la Biblia, tiene 4 letras y es la palabra pero. Pero Dios, rico en misericordia, ha hecho el camino en Cristo, ha mandado a su Hijo, y todo aquel que crea en Él, que se arrepienta de sus pecados, lo encontrará a ser el Salvador perfecto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias que tú no nos has dejado, sino que has prometido estar con nosotros hasta el fin, y después, cuando estemos allá, estaremos contigo por toda la eternidad. Te pido que apliques tu palabra a nuestros corazones, que seamos santificados para que glorifiquemos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.